Mi nombre es Darío Arango, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta de Estancia UNAD, sede Palmira. En este momento voy a presentar una banda transportadora que tiene como objetivo llevar al centro cualquier objeto que se ponga sobre ella. Además tiene la característica de que si este objeto está muy lejos del centro, inicia a alta velocidad y cuando está cerca del centro la velocidad baja para que la ubicación sea más precisa. Esta banda también cuenta con 3 LED, 2 que indican hacia qué lado está avanzando la banda y el tercero indica cuando ya el objeto está posicionado en el centro. Los materiales que se usaron para este proyecto fueron 2 relés para Arduino, estos funcionan a 5 voltios, la protoboard, 2 resistencias de 270, 3 LED y cables para protoboard. El Arduino Uno, una fuente variable, una fuente de alimentación variable de 1.2 a 10.7 voltios, un sensor ultrasónico HC SR04, un motor a 12 voltios con un reductor, una cajita de cartón y la banda que es neumático, unos rodamientos y unos sujetadores y una tabla de madera. Aquí tenemos el diagrama de conexiones. Este es el Arduino Uno, 2 resistencias de 270 ohmios, 3 LED, el sensor ultrasónico, el motor, los 2 relés, el transistor y la fuente de voltaje de 12 voltios. El polo negativo de esta fuente debe ir puenteado con el GND del Arduino y de los 5 voltios del Arduino sacamos la alimentación para el sensor ultrasónico. Entonces en el pin 2 tenemos un relé, en el pin 3 tenemos el otro relé, en el 6 tenemos el eco del sensor ultrasónico y en el 7 el trigger. En el pin 9 tenemos la compuerta del transistor. En el pin 11 por medio de una resistencia tenemos un LED. En el pin 12 con otra resistencia tenemos otro LED. Y en el pin 13 tenemos un LED directamente porque esta ya la regula el Arduino, este no necesita una resistencia. El motor está conectado a los puntos comunes de los relés y el normalmente cerrado está conectado al polo positivo de la fuente de alimentación. El normalmente abierto está conectado a la salida o al drenaje del transistor y la fuente del transistor está conectado al polo negativo de la fuente de voltaje. Este es el código en Arduino. En la parte de arriba se definen las variables: el eco, el trigger en los pines 6 y 7, la duración y la distancia como enteros, en la salida del motor en el pin 9, la velocidad 1 y velocidad 2 como son PMW, entonces son con valores de 255 y 100. El movimiento hacia la derecha en el pin 2, el movimiento hacia la izquierda en el pin 3 y los LED para detenerse, para parar, el LED del movimiento a la derecha y el LED del movimiento a la izquierda. En esta parte se inicia el monitor serial y se declara si son entradas o son salidas cada una de las variables que se declararon en la parte de arriba. Para este caso todas son salidas excepto la de eco, que es una entrada. En el void loop el trigger se apaga, se deja en bajo para que inicie de esa forma, inicia apagado. Se esperan 2 microsegundos y luego se enciende. Se esperan 10 microsegundos y luego se vuelve a apagar. Este es el pulso para poder que lo lea el eco. Entonces la duración sería el pulso de entrada del pulso en el eco, en el pin del eco en alto, y la distancia sería la duración sobre 2 igual sobre 29 porque se calculan centímetros sobre segundos. Y aquí vienen las condicionales. Dice si la distancia es mayor o igual a 36
y la distancia es menor o igual a 0, entonces no mide nada y todos los LED están apagados, pero se imprime la distancia. En esta parte es el movimiento 1, que dice que si la distancia es menor o igual a 35 y es mayor o igual a 22, entonces que el movimiento hacia la derecha se encienda, se apaga el movimiento hacia la izquierda, la variable o el pin del motor envía velocidad 1, se imprima en el serial, en el monitor serial, la palabra avanzar, se imprima la distancia y se le dé un espacio hacia abajo. Se apaga el pin 13, que es el de parada, se activa el pin 12, el LED 12, que es el de avanzar hacia la derecha, y el de avanzar hacia la izquierda, el 11, se apaga. La siguiente condicional: si distancia es mayor o igual a 17 y la distancia es menor o igual a 21, entonces el movimiento hacia la derecha está en alto, el movimiento hacia la izquierda está en bajo y el motor tiene velocidad de 2. Se imprime la palabra avanzar, se imprime la distancia, se le da un espacio y sigue activo solamente el pin 12, el LED 12, que es el de avanzar hacia la derecha. En esta condicional dice que cuando la distancia es igual a 16, que es la mitad del recorrido, entonces se apagan todos los LED, excepto el 13, que es el LED que anuncia la parada, es el piloto, y se imprime la distancia y un espacio hacia abajo. El movimiento 2 es lo mismo, pero hacia el otro lado. Entonces, si la distancia es mayor o igual a 1 y es menor o igual a 12, entonces que la velocidad del motor sea 1, que el movimiento hacia la izquierda se active, el movimiento hacia la derecha se apague, se imprima la palabra retroceder, la distancia, se apaguen los pines, los LED 12 y 13 y se encienda el pin 11, el LED 12, que es donde el que avisa hacia dónde va el movimiento, en este caso es hacia la izquierda. Y este último condicional es que si la distancia es mayor o igual a 13 y menor o igual a 15, entonces que se active el movimiento hacia la izquierda, la velocidad es de 2, ya que va más lento porque está más cerca al centro, se imprime la palabra retroceder, se imprime la distancia y un espacio hacia abajo, y aquí sigue el encendido, el LED 11, que es el recorrido hacia la izquierda. Cuando en estos casos dice izquierda o derecha, low y high, es la activación del relé, el relé de la izquierda o el relé de la derecha, ya que como es un inversor de giro se necesitaban los dos relés para poder que avanzar en ambos sentidos, pero la velocidad del motor sí es la misma, ya que esa la da el MOSFET. Quisiera mencionar que la parte del código donde se hace la lectura y la operación para medir la distancia es el código del profe García, que lo tiene en el video del sensor de distancia o de proximidad con el HC-SR04 y Arduino. Esta sería la posición número 1. Arranca a bastante velocidad, se enciende el LED, disminuye la velocidad al acercarse al centro y se detiene. Igual pasa al otro lado, inicia a bastante velocidad, arranca el LED, disminuye la velocidad y se detiene. Muchas gracias por su atención.